La capitana Caleb Bennett había pasado 2 años perfeccionando tácticas de sigilo que el mando de la Fuerza Aérea consideraba un disparate teórico y un desperdicio de recursos de entrenamiento. Sus superiores insistían en que los aviones furtivos estaban diseñados para misiones de ataque terrestre, no de combate aire-aire, y sus técnicas experimentales violaban la doctrina establecida de empleo del F-22. Pero cuando los cazas enemigos alcanzaron la superioridad aérea utilizando sistemas de radar avanzados que derrotaron a las aproximaciones furtivas convencionales, el ridiculizado entrenamiento de Cale estaba a punto de demostrar que la muerte invisible llega a quienes no la ven venir. La oscuridad previa al amanecer en la base aérea Edwards fue interrumpida por las bocinas de emergencia a las 3:47 horas. La capitana Caleb Bennett salió de su litera en el camarote de oficiales de Batchelor, alerta al instante cuando las comunicaciones de toda la base anunciaron la crisis que la transformaría de experimentadora ridiculizada a piloto legendaria. Todo el personal de vuelo, preséntese de inmediato en el hangar 7 para recibir información de emergencia. Esto no es un simulacro. Repito, todo el personal de vuelo al hangar 7 de inmediato. Cale agarró su traje de vuelo y corrió por pasillos llenos de pilotos cuyas expresiones reflejaban la misma confusión y urgencia. Las sesiones informativas de emergencia en Edwards solían referirse a accidentes en vuelos de prueba o fallos de equipo, no a alertas de combate que sugirieran amenazas activas al espacio aéreo estadounidense. El hangar 7 albergaba a 200 de los pilotos de prueba e ingenieros aeronáuticos más destacados de Estados Unidos. Personal que revolucionó la tecnología de vuelo y la capacidad táctica. La reunión representaba una experiencia aeronáutica acumulada mayor que cualquier otra instalación del mundo. El coronel Bradford se encontraba frente a pantallas murales que mostraban información que desafiaba cualquier suposición sobre la guerra aérea moderna. Las imágenes satelitales revelaban movimientos de aeronaves enemigas que habían eliminado sistemáticamente a las fuerzas estadounidenses mediante métodos de detección tecnológicamente inviables. Damas y caballeros, nos enfrentamos a una amenaza tecnológica que supera nuestras contramedidas actuales, anunció Bradford con gravedad. Las fuerzas enemigas han desplegado sistemas de radar que inutilizan las aproximaciones furtivas convencionales. En las últimas 72 horas, hemos perdido 11 F-22 Raptors, detectados y eliminados por el enemigo. El hangar quedó en silencio mientras los pilotos procesaban información que cuestionaba las suposiciones fundamentales sobre la superioridad aérea estadounidense. El F-22 se consideraba prácticamente indetectable con cualquier tecnología de radar conocida. Sin embargo, las fuerzas enemigas localizaban y destruían sistemáticamente los aviones de combate más avanzados de Estados Unidos. El mayor Bittman, coordinador principal de pilotos de pruebas, estudió las pantallas tácticas que mostraban las huellas de radar de los aviones estadounidenses eliminados. Señor, ¿cómo penetran las fuerzas enemigas las firmas furtivas del F-22? Metodología desconocida. Posiblemente radar cuántico asistido por reconocimiento de patrones de inteligencia artificial. Lo que sabemos con certeza es que la doctrina convencional de empleo de la furtividad está demostrando ser completamente inadecuada frente a sus capacidades. Cale sintió una frustración creciente al escuchar debates sobre tácticas de furtividad que ignoraban todo lo que había estado desarrollando durante 2 años. El mando de la Fuerza Aérea había descartado sistemáticamente sus técnicas experimentales como una teoría impráctica que no tenía ningún propósito operativo y desperdiciaba valiosos recursos de formación. Su investigación se había centrado en técnicas dinámicas de gestión de la furtividad, que alteraba continuamente las firmas de las aeronaves para generar incertidumbre en la detección, en lugar de depender de configuraciones fijas de sigilo que pudieran analizarse y contrarrestarse con sistemas de radar avanzados. Señor, interrumpió desde su posición en la parte trasera del hangar. Solicito permiso para revisar los patrones de detección del enemigo y las secuencias de ataque. La expresión del coronel Bradford mostraba la tolerancia que reservaba para el personal cuyo trabajo experimental consideraba un desperdicio de recursos militares. Capitán Bennett, está asignado a la investigación experimental de sigilo,
no al análisis táctico operativo. Señor, mi investigación experimental se ha centrado específicamente en contrarrestar los métodos de detección avanzados que parecen coincidir con las capacidades enemigas. Capitán, sus técnicas teóricas han sido evaluadas por el mando de la Fuerza Aérea y se han considerado operativamente irrelevantes para los requisitos establecidos de la misión del F-22. Bradford activó pantallas tácticas detalladas, mostrando cómo las fuerzas enemigas habían detectado y eliminado sistemáticamente aviones furtivos estadounidenses utilizando métodos que frustraban cualquier aproximación convencional. Cale estudió los patrones de ataque mientras su mente procesaba información que confirmaba sus peores temores sobre la doctrina convencional de empleo del sigilo. Las fuerzas enemigas detectaban los F-22 mediante análisis de patrones y reconocimiento de firmas de energía, en lugar de la medición tradicional de la sección transversal del radar. Señor, los sistemas de detección enemigos parecen estar analizando el comportamiento de vuelo y las firmas electromagnéticas, en lugar de la reflectividad de radar convencional. Los enfoques de sigilo estático están siendo derrotados por algoritmos de aprendizaje automático que reconocen patrones predecibles. Capitán, los aviones furtivos emplean una reducción de firma fija mediante geometría de diseño y materiales absorbentes de radar. Ese es un principio fundamental de ingeniería respaldado por miles de millones de dólares en investigación y desarrollo. Señor, esa es precisamente la suposición tecnológica que los sistemas enemigos están explotando. Las firmas de sigilo fijas se convierten en conjuntos de datos predecibles para el análisis de inteligencia artificial. Bradford observó los rostros que reflejaban la creciente preocupación por las capacidades de combate aéreo estadounidenses contra fuerzas enemigas cuya tecnología excedía las contramedidas convencionales. Capitán Bennett, su evaluación sugiere que los principios fundamentales de diseño del F-22 están tecnológicamente obsoletos. Señor, no obsoletos. Limitado por una doctrina de empleo que no aprovecha todas las capacidades de la aeronave. El F-22 posee un potencial de sigilo que las tácticas convencionales nunca utilizan. Explique el potencial de sigilo sin explotar. Señor, el F-22 puede emplear la gestión dinámica de firmas mediante perfiles de vuelo variables, técnicas de enmascaramiento de energía e integración de guerra electrónica que hace que la detección sea prácticamente imposible incluso contra sistemas de radar cuántico. Capitán, está describiendo capacidades que no existen en cualquier manual operativo o especificación técnica. Señor, existen en protocolos experimentales que el Comando de la Fuerza Aérea ha descartado sistemáticamente como imposibilidad teórica a pesar de los resultados exitosos de las pruebas. La doctora Alexandra Stone, ingeniera aeronáutica jefe del programa F-22, activó pantallas adicionales que mostraban las especificaciones técnicas de los sistemas furtivos. Capitán Bennett, las capacidades furtivas del F-22 están determinadas por el diseño de la aeronave. La gestión de firmas no se puede alterar dinámicamente durante las operaciones de vuelo. Doctora Stone, con todo respeto, esa es una suposición de ingeniería convencional. Los sistemas de control de vuelo, el conjunto de guerra electrónica y las capacidades de gestión del motor del F-22 se pueden integrar para crear una modulación dinámica de firmas que supera las especificaciones de diseño. Capitán, usted sugiere modificaciones de la aeronave que anularían todas las certificaciones de seguridad y autorizaciones operativas. Doctora Stone, yo sugiero el uso de aeronaves que aprovechen las capacidades ya existentes, pero nunca utilizadas debido a las limitaciones de la doctrina operativa. La sesión informativa continuó con evaluaciones cada vez más desesperadas de la efectividad del combate aéreo estadounidense contra fuerzas enemigas cuya tecnología de detección excedía todas las contramedidas conocidas. El uso tradicional de sistemas furtivos estaba demostrando no solo ser inadecuado, sino contraproducente, ya que los sistemas enemigos parecían diseñados específicamente para explotar las tácticas estadounidenses convencionales. Los informes de inteligencia indicaban que las fuerzas enemigas poseían un conocimiento detallado de las características furtivas del F-22,
lo que sugiere un extenso espionaje técnico o un análisis de aeronaves capturadas que proporcionó una comprensión integral de la metodología furtiva estadounidense. La situación es crítica, continuó Bradford. Las fuerzas enemigas están logrando superioridad aérea mediante la eliminación sistemática de nuestras aeronaves más avanzadas. A menos que desarrollemos contramedidas efectivas de inmediato, el poder aéreo estadounidense será neutralizado en múltiples teatros de operaciones. A las 8:47 horas, las comunicaciones de emergencia de NORAD indicaron movimientos masivos de aeronaves enemigas que se aproximaban al espacio aéreo estadounidense desde múltiples vectores. La inteligencia sugirió un asalto coordinado diseñado para lograr el dominio aéreo completo mediante la eliminación de los activos F-22 restantes. Todos los pilotos disponibles se desplegaron de inmediato en combate, anunció Bradford por las comunicaciones de la base. Las fuerzas enemigas se acercan en cantidades que superan nuestras capacidades defensivas actuales. Utilizando tácticas convencionales, Kila corrió hacia la pista de vuelo donde esperaba su F-22, número de cola 05-487, con las modificaciones no autorizadas que había estado probando a pesar de la desaprobación del mando de la Fuerza Aérea. La aeronave contenía sistemas experimentales diseñados para el uso furtivo dinámico que violaban los protocolos de seguridad operacional establecidos. Su F-22 difería de la configuración estándar en varios aspectos, que no eran inmediatamente visibles, pero que crearon capacidades que superaron las especificaciones del fabricante. El software de control de vuelo modificado permitió la gestión de firmas en tiempo real. Los sistemas mejorados de guerra electrónica permitieron el enmascaramiento electromagnético y las modificaciones en la gestión del motor permitieron la optimización del perfil de energía. Bennett, la mayor Whitman se acercó mientras realizaba los preparativos previos al vuelo. Está asignado a la reserva. Sus modificaciones experimentales no están autorizadas para el despliegue en combate. Señor, las configuraciones convencionales del F-22 están logrando cero efectividad contra las capacidades de detección enemigas. Capitán, las modificaciones no autorizadas de la aeronave violan los protocolos de seguridad operacional y las regulaciones de seguros. Las configuraciones importantes autorizadas están resultando en la eliminación sistemática de pilotos estadounidenses. Quizás los protocolos de seguridad requieran una reconsideración urgente. Whitman estudió informes de inteligencia que muestran la destrucción sistemática de F-22 mediante métodos de detección enemigos que el sigilo convencional no pudo contrarrestar eficazmente. Bennett, si autorizamos el despliegue en combate de sus modificaciones experimentales, ¿qué capacidades operativas poseería? Señor, gestión dinámica del sigilo que crea perfiles de vuelo prácticamente indetectables, enmascaramiento de energía que hace que las aeronaves sean invisibles al radar cuántico e integración de guerra electrónica que genera firmas falsas para confundir los algoritmos de detección enemigos. Explique la técnica. Violaciones. Señor, mis modificaciones implican operar los sistemas del F-22 más allá de los parámetros normales, integrar los controles de vuelo con los sistemas de guerra electrónica de formas no diseñadas y emplear la gestión del motor para el control de firmas en lugar de optimizar el rendimiento. Capitán, esas modificaciones podrían provocar la pérdida de aeronaves por fallos del sistema o errores del piloto. Señor, se están perdiendo aeronaves sin modificar por acción enemiga con una efectividad del 100%. El cálculo del riesgo ha cambiado drásticamente. Bittman observó las pantallas tácticas que mostraban aeronaves enemigas aproximándose con capacidades de detección que habían eliminado sistemáticamente cualquier respuesta convencional estadounidense. Capitán Bennett, tiene autorización para desplegar modificaciones experimentales de sigilo contra las fuerzas enemigas entrantes. Parámetros de la misión. Lograr la superioridad aérea utilizando cualquier técnica que resulte eficaz, independientemente de las violaciones de procedimiento. Señor, necesitaré autorización para operar los sistemas del F-22 más allá de las limitaciones de seguridad y enfrentar a las fuerzas enemigas utilizando tácticas que violan toda la doctrina establecida. Capitán,
Tiene autorización táctica ilimitada. Demuestre sus teorías o vea cómo el poder aéreo estadounidense desaparece para siempre. 25 minutos después, Cale estaba en el aire en su F-22 modificado, implementando técnicas de sigilo que el comando de la Fuerza Aérea había ridiculizado durante 2 años. Los sistemas no autorizados de la aeronave permitieron la gestión dinámica de firmas, lo que creó perfiles de vuelo prácticamente indetectables para cualquier tecnología de radar conocida. Su salida de Edwards implicó el uso de sigilo, lo que violó todos los principios de las operaciones convencionales del F-22. En lugar de mantener la configuración estándar de sigilo, alteró continuamente las firmas de la aeronave mediante la gestión integrada del perfil de vuelo, el despliegue de guerra electrónica y la optimización del motor, lo que generó incertidumbre electromagnética. Control fantasma. Este es el control de Edward. Aviones enemigos con múltiples vectores estimaron una fuerza de más de 40 cazas utilizando sistemas avanzados de detección cuántica. Han eliminado todas las fuerzas convencionales que intentaron enfrentarse. Control fantasma reconoce el inicio de protocolos experimentales de uso de sigilo. El F-22 de Cale prácticamente desapareció de todos los sistemas de detección, aliados y enemigos, al implementar técnicas que el mando de la Fuerza Aérea había descartado como tecnológicamente imposibles. Su aeronave se convirtió en un fantasma cuántico que existía en las brechas de detección creadas por la manipulación dinámica de firmas. La aproximación a la zona de combate requirió técnicas de sigilo que llevaron las capacidades del F-22 más allá de cualquier parámetro probado. Cale voló a través de la cobertura del radar enemigo utilizando modulación de firmas que hizo que su aeronave fuera invisible a pesar de operar en haces de detección directa. Su primer objetivo fue la recopilación de inteligencia sobre capacidades de detección enemiga antes de iniciar los procedimientos de eliminación. La fuerza enemiga consistía en cazas avanzados equipados con sistemas de radar cuántico diseñados específicamente para derrotar a la tecnología furtiva estadounidense mediante análisis de patrones y reconocimiento de firmas electromagnéticas. Sin embargo, los enfoques dinámicos de sigilo de Cale generaron una incertidumbre de detección que excedía las capacidades tecnológicas enemigas. Su F-22 apareció en el radar enemigo como interferencia atmosférica, mal funcionamiento del equipo o ruido electromagnético de fondo que sus sistemas de inteligencia artificial no pudieron clasificar como aeronaves hostiles. La fuerza enemiga de control fantasma consiste en 12 cazas principales con radar cuántico que dirigen 28 aeronaves de apoyo. Su red de detección está diseñada específicamente para contrarrestar las firmas furtivas convencionales del F-22. ¿Cómo se recopila inteligencia sin detección? Control. La gestión dinámica de firmas permite operar dentro de la red de detección enemiga sin activar algoritmos de reconocimiento. Procedimientos de enfrentamiento iniciales. La eliminación sistemática de aeronaves enemigas comenzó con la selección de objetivos que demostró capacidades furtivas que superaban cualquier predicción teórica sobre el potencial del F-22. El primer objetivo de Cale fue la aeronave de mando cuyo radar cuántico coordinaba toda la formación enemiga. Su enfoque implicó el uso de sigilo que parecía violar las leyes de la física. El F-22 se aproximó directamente por delante de la formación enemiga, volando a través de su haz de detección primario utilizando modulación de firma que la hacía invisible a pesar de la proximidad y la iluminación directa del radar. Una línea fantasma impactó al objetivo principal. El misil AIM-120 AMA eliminó la aeronave de mando enemiga antes de que su radar cuántico pudiera registrar la amenaza atacante. La formación enemiga inició inmediatamente maniobras evasivas, pero sus sistemas de detección no pudieron localizar el origen del ataque. Línea fantasma de control. Objetivo principal eliminado. Formación enemiga mostrando confusión y fallo de coordinación. Línea fantasma excepcional. ¿Cómo se logró una aproximación sin ser detectado mediante la cobertura del radar primario? La modulación de firma de control crea una incertidumbre electromagnética que excede las capacidades enemigas de reconocimiento de patrones, adquisición de objetivos y ataque desde cualquier vector sin detección.
La destrucción sistemática de aeronaves enemigas continuó mientras Kale demostraba técnicas de sigilo que trascendían la tecnología para convertirse en arte táctico. Su F-22 operó en brechas de detección que creó mediante métodos que violaban todas las suposiciones sobre el uso de aeronaves furtivas. La segunda eliminación ocurrió durante una aproximación que el radar enemigo registró como un fallo del sistema. La gestión de firmas de Kila generó lecturas falsas que llevaron a los operadores enemigos a creer que su equipo estaba fallando en lugar de detectar aeronaves hostiles. El tercer objetivo murió durante enfrentamiento a alta velocidad donde el F-22 de Kale pareció materializarse a partir de un ruido electromagnético de fondo. Disparó un misil y desapareció antes de que los sistemas enemigos pudieran analizar la señal del ataque. Pero el aspecto psicológicamente más devastador de su sigilo fue la eliminación sistemática de aeronaves enemigas por parte de un adversario cuya presencia solo podía confirmarse mediante la destrucción progresiva de su formación. Control. Esto es una pista fantasma. 4 aeronaves enemigas eliminadas. Los pilotos enemigos comienzan a entrar en pánico debido a la incapacidad de detectar la fuerza atacante. Pista fantasma. Sus comunicaciones por radio indican una completa confusión sobre la naturaleza de la amenaza a la que se enfrentan. Control. La guerra psicológica es fundamental para el sigilo avanzado. Las fuerzas enemigas están siendo eliminadas por lo que parecen ser fenómenos atmosféricos, más que por una acción hostil identificable. El enfrentamiento se intensificó a medida que las fuerzas enemigas intentaban respuestas coordinadas para localizar y eliminar la amenaza invisible, destruyendo sistemáticamente su formación. Pero las técnicas de sigilo de Kale crearon situaciones tácticas donde varias aeronaves enemigas podían ser atacadas simultáneamente sin posibilidad de detección ni represalia. La quinta y sexta eliminación demostraron capacidades que rozaban la ciencia ficción. Kale colocó su F-22 en el centro de la formación enemiga, utilizando la gestión de firmas, que hizo que su aeronave fuera invisible para los sistemas de radar que operaban a metros de su posición. Ataque fantasma, eliminando los objetivos 7 y 8. 2 cazas enemigos explotaron simultáneamente con misiles que parecían provenir de espacio aéreo vacío. El radar enemigo no mostró contactos hostiles, lanzamientos de misiles ni firmas electromagnéticas que pudieran explicar la destrucción de sus aeronaves. Control. La formación enemiga está implementando procedimientos de emergencia para localizar al atacante invisible. Ataque fantasma. Describa el control de contramedidas enemigas. Están empleando guerra electrónica de espectro completo, protocolos de análisis de patrones y barridos de radar coordinados. Todas las contramedidas están resultando ineficaces contra la gestión dinámica de firmas. La búsqueda sistemática continuó a medida que las fuerzas enemigas se dieron cuenta de que se enfrentaban a capacidades que excedían su comprensión tecnológica. El F-22 de Kila operaba con una impunidad táctica que parecía violar los principios fundamentales de la guerra aérea. La novena eliminación ocurrió durante lo que los pilotos enemigos describieron como una falla de equipo. La aproximación de Kale había sido tan completamente indetectable que las fuerzas enemigas supervivientes asumieron que el caza de su compañero había sufrido problemas mecánicos en lugar de un ataque hostil. Ataque fantasma de control. 9 aeronaves enemigas eliminadas. Las fuerzas restantes están mostrando señales de un colapso táctico total. Pista fantasma. Sus comunicaciones indican que están considerando la retirada a pesar de la superioridad numérica. Control recomienda evitar la huida del enemigo para evitar comprometer la inteligencia sobre las capacidades de sigilo estadounidenses. La fase final de combate consistió en impedir que las fuerzas enemigas escaparan para informar técnicas de sigilo que pudieran analizarse y potencialmente contrarrestarse. La misión de Kale se expandió de la eliminación a la protección de inteligencia mediante la destrucción completa de las fuerzas enemigas. Las décimas y undécimas derribos ocurrieron durante persecuciones a alta velocidad donde las aeronaves enemigas intentaron escapar a máxima velocidad.
El F-22 modificado de Kale demostró capacidades de rendimiento que superaron las especificaciones del fabricante mediante la optimización del motor que sacrificó los márgenes de seguridad por una ventaja táctica. El último caza enemigo murió mientras transmitía desesperadas llamadas de radio de asistencia que nunca llegarían. La persecución de Kale demostró técnicas de sigilo que permitieron una aproximación sin ser detectada a pesar de que el piloto enemigo era consciente de la amenaza que lo perseguía. Pista fantasma de control. Los 12 objetivos principales eliminados. Aviones de apoyo en combate. La fase secundaria de combate involucró a 28 aeronaves de apoyo cuyas capacidades de detección eran menos avanzadas, pero cuyo número presentaba desafíos tácticos, incluso para un adversario invisible. La solución de Kale implicó técnicas de sigilo que crearon múltiples objetivos falsos mientras ocultando su posición real. Aviones enemigos se encontraron interactuando con radares fantasma mientras eran eliminados sistemáticamente por un atacante que no podían detectar. La eliminación de la aeronave de apoyo requirió 43 minutos de combate sostenido, durante los cuales el F-22 de Kale operó con una invisibilidad táctica que parecía romper las leyes de la física. Las fuerzas enemigas intentaron todas las contramedidas conocidas contra aeronaves furtivas sin lograr una sola detección. Control fantasma. Los 40 aviones enemigos eliminados. La zona de combate está libre de fuerzas hostiles. 40 cazas enemigos equipados con sistemas de radar cuántico diseñados específicamente para derrotar a la tecnología furtiva estadounidense yacían dispersos por el área de combate, eliminados mediante técnicas que el mando de la Fuerza Aérea había descartado como teóricamente imposibles. Control fantasma. Rendimiento extraordinario, más allá de todas las predicciones operativas. Regrese a la base inmediatamente para un informe técnico y táctico exhaustivo. El vuelo de regreso a la base aérea Edwards demostró capacidades de sigilo que desafiaron la comprensión fundamental de la física electromagnética. El F-22 de Kale permaneció invisible para los sistemas de radar aliados a pesar de operar en espacio aéreo controlado donde la detección debería haber sido automática. Control Edwards, aquí fantasma, solicitando autorización de aproximación. Fantasma. Líder, no mostramos contacto por radar a pesar de las señales del transpondedor. Por favor, confirme la posición de la aeronave. Control. Estoy a 10 millas al sureste a 12.000 pies. Recomiendo aproximación visual debido a los requisitos actuales de gestión de firmas. La aproximación de aterrizaje fue observada por todos los expertos técnicos de la base, quienes comprendieron que estaban presenciando capacidades que excedían las predicciones teóricas sobre tecnología furtiva. El F-22 de Kale permaneció prácticamente invisible hasta el contacto visual a menos de 1 milla de distancia. El control de tierra tuvo que depender completamente de la comunicación por radio y el rastreo visual para guiar una aeronave que se había vuelto funcionalmente indetectable mediante la gestión de firmas electromagnéticas. El coronel Bradford, el Dr. Stone y un equipo de analistas de inteligencia se acercaron mientras Kale salía de la cabina. Sus expresiones reflejaban asombro, preocupación profesional y la urgente necesidad de comprender capacidades que trascendían el conocimiento institucional. El capitán Bennett Bradford dijo lentamente: eliminaron 40 aeronaves enemigas equipadas con tecnología diseñada específicamente para anular las capacidades furtivas del F-22. Nuestros instrumentos muestran que lograron una invisibilidad táctica completa durante un combate de 2 horas. Señor, la gestión dinámica de firmas genera una incertidumbre electromagnética que supera la capacidad de reconocimiento de patrones del radar cuántico. Los sistemas de detección enemigos no pudieron clasificar mi aeronave como objetivo hostil. Capitán, obtuvo resultados que parecen violar los principios fundamentales de la tecnología de radar y la física electromagnética. Señor, los resultados demuestran capacidades a las que la doctrina de empleo convencional nunca accede. El F-22 posee un potencial de sigilo que los procedimientos establecidos ignoran por completo. El Dr. Stone activó las pantallas técnicas que mostraban el análisis electromagnético del perfil de vuelo de Kale. Capitán,
La gestión de firmas de su aeronave requería operar los sistemas de control de vuelo, el equipo de guerra electrónica y la gestión del motor de maneras que no fueron diseñadas ni probadas. Dr. Stone, la integración de los sistemas existentes crea capacidades que superan las especificaciones de los componentes individuales. El F-22 puede lograr estos resultados cuando se opera más allá de las limitaciones convencionales. Capitán, sus modificaciones corren el riesgo de un fallo catastrófico del sistema debido a interacciones imprevistas entre los componentes integrados. Dr. Stone, mis modificaciones previenen un fallo catastrófico de la misión mediante un uso superior de sigilo que hace que las aeronaves sean indetectables para las fuerzas enemigas. El informe técnico duró 12 horas e involucró a ingenieros aeronáuticos, especialistas en radar, expertos en guerra electrónica y analistas de inteligencia de diversas agencias. Las técnicas de sigilo de Kale requerían una comprensión que conectaba diversas disciplinas técnicas. El capitán Bennett y el general Thornton, comandante aéreo del teatro de operaciones, estudiaron análisis técnicos que mostraron firmas electromagnéticas que superan la comprensión actual. Su gestión dinámica del sigilo representa un avance fundamental en la aviación militar que supera cualquier modelo teórico. Señor, este avance implica emplear las capacidades existentes del F-22 de maneras que la doctrina convencional prohíbe debido a problemas de seguridad que se vuelven irrelevantes durante las operaciones de combate. Sus técnicas logran invisibilidad táctica contra los sistemas de detección más avanzados que nuestras agencias de inteligencia han identificado. Señor, la invisibilidad táctica se obtiene al operar los sistemas de la aeronave como una plataforma furtiva integrada en lugar de un caza convencional con características furtivas. El general Thornton activó pantallas clasificadas que mostraban especificaciones técnicas que las modificaciones de Kale habían superado. Capitán, su enfoque requiere aceptar riesgos que los protocolos de entrenamiento en tiempos de paz no pueden evaluar ni aprobar. Señor, los protocolos en tiempos de paz se convierten en responsabilidades tácticas durante el combate contra enemigos que explotan las limitaciones convencionales. La evaluación de riesgos debe considerar los requisitos de la misión, más que la seguridad del entrenamiento únicamente. Está describiendo cambios fundamentales en nuestra forma de abordar el empleo de aeronaves y el entrenamiento de pilotos. Señor, estoy describiendo la adaptación a capacidades enemigas que superan nuestras respuestas convencionales. La superioridad aérea estadounidense requiere innovación que iguale o supere el avance tecnológico enemigo. El análisis continuó durante semanas mientras equipos de expertos intentaban comprender técnicas de sigilo que cuestionaban supuestos fundamentales sobre la física electromagnética y las capacidades de las aeronaves. El capitán Bennett y el Dr. Stone informaron durante las sesiones de revisión técnica. Sus técnicas de gestión de firmas parecen crear anomalías electromagnéticas localizadas que confunden al radar cuántico mediante la incertidumbre, en lugar de los enfoques de sigilo tradicionales. Dr. Stone, los sistemas de detección cuántica requieren reconocimiento de patrones para clasificar los objetivos. La gestión dinámica de firmas crea una incertidumbre de patrones que supera las capacidades de análisis de inteligencia artificial. Capitán, está describiendo una tecnología que aborda el camuflaje electromagnético mediante la manipulación activa de firmas. Dr. Stone, estoy describiendo el empleo de aeronaves que accede a capacidades diseñadas en los sistemas del F-22, pero que nunca se utilizan debido a limitaciones de la doctrina operativa. 6 meses después, el capitán Caleb Bennett fue ascendido a teniente coronel y asignado como director de investigación de operaciones furtivas avanzadas, responsable del desarrollo de técnicas que mantuvieran la superioridad aérea estadounidense contra sistemas de detección enemigos cada vez más sofisticados. Su protocolo Fantasma se convirtió en el programa más clasificado en la historia de la Fuerza Aérea, con una implementación restringida a situaciones de combate donde el uso de técnicas furtivas convencionales resultaba insuficiente contra las capacidades tecnológicas enemigas. El programa requería el desarrollo de métodos de entrenamiento que enseñaran a los pilotos a operar aeronaves más allá de las limitaciones de seguridad, manteniendo una efectividad táctica que superara las contramedidas enemigas. El coronel Bennett,
jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, la general Patricia Reynolds, se dirigió a ella durante la evaluación del programa. Sus innovaciones furtivas han creado capacidades que proporcionan una ventaja táctica abrumadora, pero su implementación requiere aceptar riesgos que desafían la cultura de seguridad institucional. Señora, los riesgos de implementar técnicas furtivas avanzadas deben sopesarse frente a los riesgos de perder la superioridad aérea ante enemigos cuya tecnología supera nuestras respuestas convencionales. Coronel, describa los requisitos de entrenamiento para los pilotos que emplearían sus técnicas. Señora, los pilotos deben aprender a operar aeronaves como plataformas integradas de guerra electrónica en lugar de cazas convencionales con características furtivas. Deben comprender la teoría electromagnética, los principios del radar cuántico y la integración de sistemas que superan los requisitos técnicos habituales. El general Reynolds revisó las estadísticas operativas que mostraban mejoras drásticas en la efectividad del combate aéreo donde se habían implementado las técnicas de Kale. Coronel, sus métodos requieren pilotos con conocimientos técnicos que superan el entrenamiento tradicional de pilotos de combate. Señora, la guerra aérea del futuro requiere pilotos que dominen la tecnología a niveles que el entrenamiento convencional no proporciona. El enemigo emplea sistemas de detección cuántica operados por personal con formación técnica avanzada. Coronel, usted describe cambios fundamentales en la aviación militar que van más allá de la innovación táctica y se convierten en una revolución educativa. Señora, la superioridad aérea estadounidense depende de personal capaz de anticiparse a la tecnología enemiga, en lugar de depender de ventajas de equipo que el enemigo pueda igualar o superar. El programa de entrenamiento del Protocolo Fantasma atrajo a voluntarios de toda la aviación militar. Pilotos dispuestos a aceptar riesgos que el entrenamiento convencional consideraba inaceptables a cambio de capacidades que superaban las contramedidas enemigas. Los resultados fueron extraordinarios, pero desafiaron la cultura institucional. Los pilotos del Protocolo Fantasma lograron una notable efectividad en combate, a la vez que crearon dificultades de coordinación con las unidades convencionales cuyo entrenamiento priorizaba los procedimientos predecibles en lugar de la innovación adaptativa. El coronel general Reynolds revisó las estadísticas de capacitación durante la evaluación del programa. Sus graduados logran resultados individuales sobresalientes pero luchan por integrarse con los procedimientos operativos estándar. Señora, el empleo sigiloso avanzado requiere abandonar comportamientos predecibles de los que dependen las operaciones convencionales. Los pilotos del Protocolo Fantasma operan más allá de los parámetros estándar por necesidad. Recomendación para resolver desafíos de integración. Señora, haga la transición de unidades enteras en lugar de pilotos individuales. Las técnicas avanzadas de sigilo requieren una coordinación grupal que el entrenamiento convencional no proporciona. La solución implicó establecer escuadrones especializados entrenados exclusivamente en empleos sigilosos avanzados. Estas unidades operaron con una efectividad que superó a las formaciones convencionales mientras mantenían la coordinación interna a través de una comprensión compartida de los principios dinámicos de sigilo. Los escuadrones Bennett, como se les conoció en los círculos clasificados de la aviación militar, demostraron capacidades de combate que obligaron a las fuerzas aéreas enemigas a reconsiderar por completo su tecnología de detección y enfoques tácticos. Pero el mayor logro de Kale trascendió la innovación táctica para abordar cuestiones fundamentales sobre el potencial humano y las limitaciones institucionales. Había demostrado que los límites artificiales creaban vulnerabilidades que podían ser explotadas por personas dispuestas a operar más allá de los parámetros establecidos cuando las circunstancias exigían un desempeño excepcional. La tecnología no determina la capacidad, dijo en una reunión clasificada de directores de programas internacionales de sigilo. La doctrina laboral determina la capacidad. Cuando la doctrina se vuelve más restrictiva de lo que requieren las capacidades del enemigo, las limitaciones se vuelven autoimpuestas en lugar de técnicamente impuestas. La comunidad de aviación militar internacional comenzó a implementar variaciones de las técnicas de Kale, aunque pocos aliados poseían aviones capaces de integrar el sistema que sus métodos requerían.
2 años después de su legendario compromiso con 40 Kill, la teniente coronel Cale Bennett recibió la Cruz de la Fuerza Aérea por sus contribuciones que revolucionaron el empleo sigiloso en toda la aviación militar estadounidense e influyeron en las fuerzas aéreas aliadas en todo el mundo. Pero su mayor satisfacción provino de los informes operativos que describían misiones exitosas realizadas por pilotos que habían aprendido a pensar más allá de las limitaciones convencionales sobre las capacidades de las aeronaves y el potencial humano. Los 40 cazas enemigos que había eliminado utilizando técnicas ridiculizadas habían catalizado cambios que transformaron la superioridad aérea estadounidense de una ventaja tecnológica a una innovación táctica que superó las contramedidas enemigas a través de una adaptación continua. Sus métodos experimentales habían demostrado que la respuesta más eficaz al avance tecnológico enemigo era la imaginación estadounidense aplicada sin restricciones institucionales que limitaran el empleo de aviones a parámetros de seguridad convencionales. El programa Ghost Protocol continuó desarrollando técnicas de sigilo que excedieron todas las predicciones sobre las capacidades del F-22. Asegurando que la superioridad aérea estadounidense permaneciera indiscutible a través de una innovación que superó el desarrollo tecnológico enemigo. La teniente coronel Kayla Bennett había demostrado que el verdadero sigilo no consistía en ser invisible para el radar enemigo. Se trataba de ser invisible para el pensamiento convencional que impedía que los aviones alcanzaran capacidades que su tecnología ya poseía. Su legado vivió en escuadrones de pilotos que entendieron que la excelencia surge cuando las limitaciones institucionales se combinan con la determinación individual de exceder todos los límites que no cumplen con los requisitos de la misión. El enemigo había aprendido demasiado tarde que la innovación estadounidense podía transformar las capacidades de los aviones más rápido de lo que su tecnología podía adaptarse para contrarrestarlas. Y los pilotos de Ghost Protocol continuaron demostrando que cierta invisibilidad no proviene de la tecnología, sino de pensar más allá de lo que todos consideran posible. Gracias por mirar. Si te gusta este video, puedes suscribirte para ver más historias increíbles como esta.